lo mejor posible, digo que estamos desde la universidad y esperemos que no haya muchos problemas al momento de realizar ciertos trabajos. Vamos viendo. Profesor, una consulta. Dígame. ¿La próxima semana el certamen lo va a dejar habilitado solo en la hora de clases o durante todo el día? Durante todo el día, pero desde la hora de clase. Ah, ya, profe. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Más dudas o consultas? Ya. Vamos a comenzar entonces, retomar desde donde nos habíamos quedado, en donde nosotros tenemos lo que es temperatura de llama adiabática, ¿cierto? Como bien habíamos dicho, la temperatura de llama adiabática es un indicador, ¿ya? No es otra cosa que un indicador, donde yo puedo determinar o indicar la temperatura que alcanzarían los productos, tanto de los reactivos, ¿cierto? Tanto de los reactivos como de los productos que queden, ¿cierto? ¿Cuál es la temperatura que llegan gracias a la temperatura o a la energía que les entrega la combustión como reacción química? ¿Ya? Entonces, entonces, eso es bastante importante al momento de trabajar con lo que es combustión. Saber en qué minuto estamos realizando nuestro, cuánta es la energía que yo tengo disponible para todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo utilizo esta información? Supongo que es la pregunta que ustedes también se estaban haciendo. Entonces, para poder desarrollar eso, nosotros tenemos que poder desarrollar algunos esquemas, ¿cierto? Relacionados con relacionado con lo que es la energía, ¿cierto?, que nosotros desprendemos, ¿ya? Como bien habíamos dicho anteriormente, todas las reacciones tienen un delta H, ¿ya? Veamos, por ejemplo, la reacción CH4 más oxígeno produciendo CO2 más H2O. Pregunta, ¿esta reacción está balanceada? No, profe. ¿Ya? ¿Cómo se balancearía? Faltan 2 carbones y 2 hidrógenos más también. A ver. Y a la izquierda falta un oxígeno. A ver, a la izquierda falta... ¿Qué número tengo que anteponer antes del metano? No, en el lado derecho, donde está el CO2, ponga un 2 grande antes de la C. Antes de la C, ya. ¿Qué más? ¿Ya? Y en el H2O también ponga un 2 grande. Aquí pongo otro 2 grandes, ya. ¿Ya? Y a la derecha agregue H2, o no, espere, Mm,
Profe, Dígame. tendría que agregar en el oxígeno un factor de 2 y borrar el factor que puso en el dióxido de carbono. Ahí. ¿Ya? ¿Alguien no está de acuerdo o veo algún otro elemento que hay que añadir? Oiga, profe, Dígame. el componente que está a la izquierda es CH4, ¿no es cierto? Sí. O es separado. Ah, ya, entonces el 4 también corresponde a la C, po, y quedaría disparejo. ¿Cómo? Que a la izquierda hay 4 carbonos. No, hay un carbono y hay 4 hidrógenos. ah, Ahí estaría balanceado entonces, porque Ahora sí hay estaría balanceada, un ¿cierto? carbono. Sí. sí. Perfecto. Entonces ahora sí tenemos balanceada nuestra reacción química. ¿Ya? Entonces, esta reacción, ¿cierto? Va a tener un cierto delta H de reacción. ¿Ya? La del metano debe rondar, la información que se tiene en este caso, debe rondar por ahí por los 800 aproximadamente kilojoule por mol. ¿Ya? Esa información yo se las daría en caso de ser requerido. Y básicamente nosotros tenemos que ver que esta cantidad, ¿cierto? Esta cantidad de energía tiene que ser capaz de calentar los productos, ya CO2 y H2O, a una temperatura única, ¿ya? A esa temperatura a la cual llega, nosotros nos podemos revisar, ¿cierto?, de cuánto es lo que nosotros tenemos, ¿ya? Para eso nosotros utilizamos lo que se llaman los C sub P. Necesitaríamos el C sub P del CO2 y necesitaríamos el C sub P del H2O, ¿ya? Entonces, considerando eso, yo voy a ver hasta qué temperatura llega utilizando la energía que tengo disponible, ¿ya? Pero me falta un componente más. ¿Qué otro componente me falta para poder llegar hasta esa temperatura o para poder completar la información bien? ¿Qué otro componente me falta? ¿Qué otro componente me falta? No, hay un componente que yo tengo que utilizar para la combustión.
en realidad yo no lo uso para la combustión, pero ingresa, entra como Pedro por su casa. ¿Qué otro material o qué otro componente necesito para poder determinar eso? Exacto. Nos falta el nitrógeno que ingresa junto con el oxígeno. ¿Ya? Básicamente es casi inherente de que yo voy a tener nitrógeno ingresando junto con el oxígeno. ¿Cuál es la gracia? El nitrógeno no reacciona. Entonces no aparece en la ecuación. Pero sí yo lo tengo presente. ¿Ya? Normalmente el aire contiene, tiene una relación de oxígeno-nitrógeno de 21,79. Esa es la relación más aceptada para poder utilizar este tipo de información. Es bastante interesante, ¿cierto? Es bastante bueno tener eso en nuestra base de datos. Entonces, si nosotros tenemos una cierta cantidad de oxígeno, nosotros vamos a tener que ver esta relación, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nitrógeno entraría molarmente o por mol de metano? Mira, tenemos entonces que si entran 2 moles de oxígeno, 2 moles es el 21%, ¿cierto? ¿Cuántos moles van a ser el 79%? Entonces sería 2 por 79 dividido 21. ¿Cuántos moles ingresarían entonces, estimados? Tendríamos una cantidad molar de 7,52 moles de nitrógeno que ingresa. Entonces, dense cuenta de lo siguiente. Por mol de metano ingresan 2 moles de oxígeno, pero a la vez ingresan 7,52 moles de nitrógeno. No reaccionan con nadie, se mantienen ahí. Pero al estar ahí, están dentro de los productos, porque no reaccionaron con nadie. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas de esto, estimados? Profe, una consulta. Dígame. Antes de esta diapo mostró otra que entré unos minutos tarde. ¿Cómo? Sí, antes de esta diapo mostró otra que había entrado un poco tarde. Era un ejemplo que estaba de la clase anterior. Ah, ya. Sí, sí, lo había visto. Gracias. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas? Ya. Entonces, nosotros tenemos nuestra temperatura de llama diabática, en la cual podemos revisar, ¿cierto?, esta información como nosotros la tenemos aquí. Tenemos básicamente que la combustión, como ya habíamos dicho, genera energía. Es una reacción altamente exotérmica. Y al ser una reacción altamente exotérmica, yo tengo un indicador que me permite ver qué tan potente es la reacción. ¿Y cómo yo lo analizo? Con la temperatura de llama diabática. Eso me va a decir a mí cuánto es la energía que yo tengo disponible. ¿Ya?
Exceso de aire. ¿Por qué creen ustedes, estimados, que sería bueno realizar o añadir aire en exceso? Entiéndase exceso de aire desde un punto de vista estequiométrico. O sea, por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer reaccionar un combustible, no le voy a poner nombre para no aislarnos en eso, y requiere 100 kilos por minuto de oxígeno. ¿Ya? Hago el cálculo molar, ¿cierto? Y digo, mira, necesito 150 kilos de oxígeno, o 100 moles de oxígeno. Yo no le voy a agregar 100, le voy a agregar 150 moles de oxígeno. ¿Por qué creen ustedes que es relevante o que es importante tener en consideración eso? Añadir exceso de algo, en este caso de oxígeno. Profe, ¿podría repetirlo, por favor? ¿Por qué es relevante hablar de exceso de oxígeno? Para, por ejemplo, para acelerar reacciones químicas. No. En este caso, por lo menos, no. En el caso de la combustión no es tan relevante eso. Ah, en el caso de la combustión. No es relevante. En el caso de la combustión, profe, podría ser para... es que yo relaciono de inmediato la combustión a combustión interna, de inmediato. ¿Ya? Entonces, en ese caso, un mayor flujo de aire sería una mayor explosión. ¿Ya? Y a su vez, bueno, ya es más mecánico, pero beneficia también la temperatura. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más tiene algún...? Y profe, lo otro que no era lo que estaba preguntando, me refería, por ejemplo, para lixiviar, le inyectan oxígeno, aire comprimido, con un compresor, ¿Ya? en el laboratorio, para acelerar las reacciones, para acelerar la oxidación de los óxidos. ¿Ya? Para la obtención del PLS en pruebas de laboratorio, a nivel laboratorio. Aquí alguien lo mencionó en el chat. Lamentablemente lo menciono para mí, no para todos. Puede ser que en el caso de la combustión, el exceso de aire se mantenga para mantener la continuidad de la reacción, para estar seguro de que va a estar sucediendo constantemente y no se detenga. Va por ahí también, ¿ya? Pero la respuesta más precisa, si pudiéramos llamarlo así, es la indicada por un compañero de ustedes que prefirió mantenerse anónimo, y es la siguiente. Nosotros tenemos una reacción química, vamos a poner acá de nuevo el CH4 más 2O2, produciendo CO2, más vapor de agua. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Sí, muy bien. Uy. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, o en qué condiciones yo tenía la siguiente reacción?
¿En qué condiciones tenía eso? Ya, pues, estimado, ¿en qué condiciones se presenta esto? Profe, usted lo había mencionado anteriormente, pero no me acuerdo. Cuando tenemos escasez de oxígeno, ¿ya? El motivo por el cual yo adiciono mayor cantidad de oxígeno de la que debería es para garantizar, entonces, lo que es el exceso. Hablar de exceso de aire es básicamente, en efecto, en aras de tener un exceso de oxígeno. El exceso de aire básicamente lo tengo para para garantizar la combustión completa. ¿Ya? Esa es la idea detrás de el exceso de aire o de oxígeno, ¿ya? Entonces, supongamos que quiero, yo quiero combustionar 1 mol de metano. ¿Cuántos moles de oxígeno yo debería añadir teóricamente? Si quiero hacer reaccionar 1 mol de metano, ¿cuántos moles de oxígeno necesito teóricamente? Dos. Necesito 2 moles. ¿Qué es lo que me dice eso? Este valor de acá. Ese coeficiente que está ahí, el coeficiente estequiométrico, me indica
la cantidad de moles que yo necesito para que la reacción funcione. Entonces, si aquí me aparece un 1, acá, perdón, no aparece nada, es equivalente a decir 1. Entonces, por cada mol de CH4 necesito 2 moles de oxígeno. ¿Ya? Eso es lo teórico. ¿Cuántos moles voy a producir de CO2 si esta reacción funciona en un 100%? Uno de CO2, muy bien. Y aquí nos faltó, ¿cierto?, el coeficiente estequiométrico de acá, que es un 2, ¿cierto? Y me indica que voy a producir 2 moles de agua, o vapor de agua, ¿cierto? Bien ahí. Entonces, ese es el espectro que yo tengo cuando yo tengo teoría en papel. Así debería ser. Pero ¿qué pasa? No siempre tenemos la teoría. No siempre estamos funcionando de esta manera. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer los cálculos con exceso. Entonces en vez de decir que voy a ponerle 2 moles de oxígeno, voy a poner 4. ¿Cuál es el fin de eso? De que así la reacción tenga constantemente oxígeno. Si el oxígeno comienza a decaer, comienza a bajar su cuantía, lo que yo voy a tener es una combustión incompleta, formando CO, monóxido de carbono, que es algo que naturalmente yo no quiero. ¿Existen procesos donde yo quiero ver eso? Sí. Pero naturalmente o de manera espontánea no siempre lo quiero. Entonces, para que se produzca esta reacción, yo lo que voy a necesitar o lo que voy a requerir es oxígeno en exceso para garantizar que esta reacción ocurra. Entonces, ¿cómo yo determino el exceso? ¿Cómo yo digo, oye, ¿cuánto exceso tengo? El exceso se calcula como en este caso como es oxígeno, los moles de oxígeno reales menos los moles de oxígeno teórico, y todo eso dividido por los moles de oxígeno teórico. ¿Ya? Entonces, tomémonos de la situación que estamos viendo acá. Nosotros vamos a tener realmente añadidos 4 moles. ¿Cuántos son los que debería añadir teóricamente? 2. ¿Y cuántos son los que tengo teóricamente? 2. Entonces me queda un 1. Si podemos agregarle algo a esta ecuación, ¿cierto? Es un 100%. Entonces me va a quedar un 100% de exceso. ¿Ya? Eso es lo que yo le añado a la reacción en exceso. ¿Para qué? Para garantizar la combustión completa. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas acerca de esto, estimados?
Profe, ¿por qué en el lado izquierdo, en el oxígeno, si eran 2, lo cambió a 4? Porque Y estamos como que viendo me perdí. exceso. En teoría debimos haber tenido 2, teóricamente. Pero yo te digo, mira, no voy a tener 2, voy a tener 4. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito exceso de aire, exceso de oxígeno para poder hacer los cálculos que amerita todo esto y que así yo pueda obtener cierto, lo que es la reacción completa, ¿ya? Si no tengo la reacción completa, la verdad es que entonces lo que voy a tener es simplemente que voy a producir una cierta cantidad de dióxido y de repente voy a decaer a monóxido, produciendo solamente la combustión incompleta. Ahí ahora entendí. Gracias. ¿Más consultas? Pregunta. ¿En qué situaciones yo querría que no existiera la reacción o la combustión completa? Yo quiero tener combustión incompleta. ¿En qué condiciones ustedes creen que yo quiero eso? Ya. ¿En qué condiciones o para qué yo quisiera que el monóxido apareciera? No quiero que se produzca dióxido, quiero que se produzca monóxido. También lo mencionamos la clase anterior. Cuando yo quiero, recuerden que la gran gracia que tiene el monóxido, ¿cierto? Es que el monóxido todavía puede reaccionar con oxígeno, ¿ya? Para formar CO2. Entonces, el monóxido, a pesar de que no es que es un componente non grato, cuando yo estoy trabajando en combustión, por ejemplo, en combustión interna, ¿cierto? Quiero calefaccionar una casa con una estufa a leña, etcétera, es un ser non grato. Pero el dióxido no tiene propiedades de agente reductor. Entonces, el monóxido de carbono es
un agente reductor. ¿Qué quiere decir eso? Que le quita oxígeno a otros componentes, lo adquiere, se oxida y forma dióxido de carbono. ¿Ya? Esas son las ventajas que tiene el monóxido de carbono. Entonces, en la vida cotidiana, la verdad es que no es muy útil o no es muy atractivo tener monóxido. En el mundo industrial, cuando yo estoy hablando de reducción o cuando yo quiero eliminar oxígeno de un cierto componente, es muy atractivo el dióxido de carbono. ¿Ya? El monóxido de carbono, perdón. ¿Dudas o consultas, estimados? ¿Dudas o consultas? Ya. Enriquecimiento. ¿Qué entienden ustedes o qué se acuerdan, si es que lo mencioné, no lo sé la verdad, acerca del enriquecimiento de un compuesto, de un material? ¿Que tiene más de lo que necesita? Ya. Dicen que tiene más de lo que necesita, no como el exceso de oxígeno para que funcione al 100%, sino que mucho más. ¿Quién más? ¿Quién más? Enriquecimiento. ¿Cuánto? ¿Alguien más? Vamos, que se puede.
Pregunta. Nosotros hablamos del exceso ya, ¿cierto? Hablamos del exceso y hablamos de una situación bien especial, y es que cuando yo añado, cuando yo agrego aire, no solo tengo oxígeno, sino que además tengo nitrógeno, ¿cierto? Cuando yo añado en exceso, lo hago por el oxígeno, ¿cierto? Para garantizar la combustión completa. ¿Qué problema trae el exceso de aire entonces para un cierto combustible? Se escuchan ahí unas palomas que son casi parte de mi oficina ya. Estoy que les invito a un café y unas galletitas. ¿Qué me pueden decir acerca, qué inconveniente consideran ustedes que existe si yo tengo nitrógeno? Hablen por micrófono. Ya, lo que pasa, efectivamente, como dice su compañero, no sé si lo habré escrito para todos o para mí, para todos, es que existe mucho nitrógeno. El nitrógeno no reacciona. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que la combustión va a tender a calentar nitrógeno, y eso no sirve para fines cierto necesarios. Entonces yo invierto energía en calentar un gas que yo no voy a utilizar. Entonces lo que yo hago es enriquecer el aire. Como yo les había mencionado anteriormente, el aire tiene una proporción natural de oxígeno-nitrógeno, ¿cierto? De 21:79. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿O qué es lo que ocurre aquí? Cuando yo hablo de un aire o de aire enriquecido, estoy hablando de un aire cuyo porcentaje de oxígeno es mayor a 21%. Entonces, supongamos que yo les digo que tengo un aire enriquecido al 24%. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que ese aire tiene una razón oxígeno-nitrógeno 24 y obviamente 76. O sea que yo, en vez de tener 21% de oxígeno en ese aire, tengo 24% de oxígeno. Claramente la diferencia tiene que ser la del nitrógeno, ¿ya? Entonces, aquí la verdad es que no hay una receta, ¿cierto?, para cómo yo determino eso, ¿ya? El nitrógeno de todas maneras tiene algunas otras funciones no reactivas. Por ejemplo, ayuda a controlar, ¿cierto? Sirve también para que no se me escape la temperatura. Hay reacciones que son altamente exotérmicas. Entonces, si yo no tuviera nitrógeno, las temperaturas de los procesos serían muy altos, ¿ya? Piensen ustedes que la temperatura de llama diabática de algunos combustibles puede llegar a 3.800, 3.500 grados Celsius sin ningún problema, ¿ya? O sea, es altamente energética. Entonces, con el enriquecimiento, si yo supongamos que digo, tengo enriquecimiento completo, tengo
un 65% de enriquecimiento, ¿ya? Básicamente lo que voy a tener es que, o digámoslo así, no tengo absolutamente nada de nitrógeno, para decirlo más correctamente. Lo que yo voy a tener entonces es que la energía solamente va a ser ocupada para calentar gases con un calor específico mucho más bajo. Lo que va a ocurrir, lo que va a ocasionar, ¿cierto?, que las temperaturas de esos productos aumenten mucho y eventualmente terminen causando más estragos que ayuda. Entonces, tampoco van a encontrar aire con un enriquecimiento completo. Normalmente llega hasta un 40% también, porque es difícil enriquecer el aire, no es llegar y sacarle nitrógeno. O sea, hay un proceso acá que es bastante complejo, ¿ya? Entonces, el enriquecimiento se ve de esa manera, ¿ya? Y aquí la verdad es que más que un cálculo, es simplemente la mención de que yo tengo un aumento, ¿cierto?, en el porcentaje de oxígeno, y que eventualmente yo voy a tener nitrógeno, un porcentaje de nitrógeno, ¿cierto?, menor al 79% que yo tengo en el aire, no sé si llamarlo puro, pero el aire natural que se da. ¿Dudas o consultas con esto? ¿No? Ya. Rack. Rack. El rack, la verdad es que también es un indicador de los requerimientos que yo tengo de los que yo tengo, ¿cierto?, para trabajar con combustibles, ¿ya? RAC es una abreviación de razón, aire, combustible. ¿Ya? Entonces, el RAC se calcula como los moles de aire, ojo, aire, no de oxígeno. O sea, es oxígeno más nitrógeno, dividido por los moles de combustible que yo vaya a utilizar, ¿ya? ¿Por qué es importante decir combustible y no del hidrocarburo? Porque puede que yo no utilice un único tipo de hidrocarburo, y ahí está el detalle. Puede que yo tenga una mezcla de hidrocarburos y no tenga efectivamente, y tenga que considerar eso para poder desarrollar la reacción química o un conjunto de reacciones químicas.
¿ya? Entonces el RAC es un indicador más que me ayuda a definir la eficiencia, y que más que la eficiencia, qué tan eficiente soy yo para poder desarrollar estas reacciones químicas como corresponde, ¿ya? Entonces, yo tomo los moles que estoy utilizando de aire, de oxígeno, de nitrógeno, los divido por los moles requeridos o utilizados de combustible y armo lo que es el RAC, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados, para esta materia? ¿No? Perfecto. Bueno, esa es toda la materia que hay para hablar de combustión en esta asignatura, ¿ya? Vamos ahora a... vayan al aula, y en aula van a encontrar una guía en la primera, en la pestaña de base teórica, que se llama guía combustión. Vayan a esa guía, por favor. Ya. Entonces vamos a ver el ejercicio. El ejercicio número 2, que dice: se quema octano con aire seco. Las fracciones molares de los productos en base seca son 9,21% de CO2, 0,61% de monóxido, 7,06% de oxígeno y 83,12% de nitrógeno. Determinar la razón aire combustible y el porcentaje de aire teórico, ¿ya? Vamos viendo. Lo primero que tenemos que realizar por default, ¿ya?, es indicar la reacción química que rige esto. Entonces dice que se quema octano, ¿ya?, con aire seco. Bueno, lo que reacciona del aire, ¿cierto?, es el oxígeno. Y esto produce dióxido de carbono más agua, ¿ya? Pero a su vez también tenemos la reacción, ¿cierto?, de más oxígeno, ¿cierto?, produciendo CO2, perdón, más monóxido, ¿cierto?, todo eso más vapor de agua. Ya, lo siguiente que tenemos que hacer es balancear la ecuación. ¿Cómo sería esto? Bueno, aquí tendríamos que tener 8 de dióxido, 9 de vapor de agua, ¿cierto? Y deberíamos tener 8 más 9, 17, ¿no? Así tenemos acá 16. No, perdón, no es... Sí, debería ser, ¿no? 18 y 9 me da 27. Ya, no es eso. Era 18 dividido 4, ahí se me fue. Entonces son 27 medios. ¿Ya? 27 medios de oxígeno. Y del otro lado, abajito, tenemos, ¿cierto?,
también los mismos 8 de monóxido, los mismos 9 de vapor de agua, pero en este caso vamos a tener 4, son, de nuevo son 8, ahí está el error, perdón. 8 por 2, 16. Ah, no, pues estaba bien, perdón. Aquí deberían ser, ¿cierto? 8 más 9, así de simple, 17. Entonces aquí son 17 medios. ¿Ya? 25 medios y abajo debería ser 17 medios. Si mis cálculos no me fallan esta vez. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿cierto?, el desarrollo de todos los... la ecuación está equilibrada. ¿Ya? Ahí sí. Entonces nos están diciendo, no nos están dando lo que reacciona, nos están dando los productos. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que en los productos se registran fracciones molares de 9,21% de CO2, de monóxido se registra 0,61 y de oxígeno se registra 7,06. ¿Ya? Nitrógeno también se registra, vamos a anotar aquí, se registra hacia el final 83,12. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí para que esto funcione? ¿Qué deberíamos hacer con esta información que tenemos acá planteada? ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí con esto? Lo que tenemos que hacer acá es una base de cálculo, ¿ya? Ojo, acá hay una cosa que no hay que advertir. En el ejercicio indican que tenemos productos en base seca. ¿Qué quiere decir ese en base seca? Quiere decir que no considera el vapor de agua. O sea que podríamos tener vapor de agua, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es considerar, ¿cierto?, la cantidad de combustible que yo tuve que adicionar para esto. Para ello, nosotros vamos a utilizar lo que se denomina, o vamos a darnos lo que se denomina una base de cálculo. Una base de cálculo que va a ser de 100 moles de producto en base seca.
para fines, ¿cierto?, del desarrollo, de todo esto. Entonces, básicamente ahora voy a decir, mira, lo que se produce o lo que queda después de hacer reaccionar todo el octano, porque no hay registro de octano a la salida, es lo que nosotros vemos aquí, ¿ya? Pudiendo haber nitrógeno, o sea, pudiendo haber vapor, ¿ya? Entonces, yo produje, y para poder definir estos valores, lo que vamos a hacer es utilizar los valores de monóxido y dióxido de carbono, ¿ya? La cantidad de moles de ellos. Entonces, inicialmente no había vapor de agua y tampoco había monóxido de carbono y tampoco había dióxido de carbono. Estoy asumiendo eso, inicialmente. Entonces, dióxido de carbono tuvo que producirse de la mismísima reacción. Vamos a... Lo mismo pasa con el dióxido de carbono, ¿ya? ¿Cuánto oxígeno yo tuve que utilizar para poder, producir estos 0,61? Exacto, yo tuve que haber utilizado 0,64 moles de oxígeno para producir esos 0,61. ¿Ya? ¿Ya? Y para producir esos 9,21 moles de dióxido de carbono, ¿cuántos moles de oxígeno tendría que haber empleado? Tendría que haber empleado 14,4, muy bien. ¿Ya? Si se dan cuenta, es poco, pero se produce monóxido de carbono, lo que nos indica desde ya de que el exceso, la verdad es que no es tan grande. El exceso ¿cierto?, eh, de aire. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿cierto?, es básicamente verificar y asumir que eso es lo que yo necesito, primero que todo, para que funcionen estas dos ecuaciones. Entonces, ¿cuánto octano requiero para producir esa cantidad de oxígeno, 0,64?
¿Cuánto? Exacto, necesito 0,075. ¿Ya? Y de etano necesito, o sea, de octano, ¿cierto? Para producir la cantidad de CO2, necesito 1,152 moles. Entonces, básicamente, yo voy a tener que la cantidad inicial, los moles iniciales de combustible o de etano, son de 1,227 moles. Eso es lo que yo inicialmente tuve que adicionar de etano para tener la situación que nosotros vemos acá. De oxígeno, ¿cuántos moles tenía? Tengo que haber tenido 14,4 más 7,06 más 0,64. En este caso son 22,1 moles. ¿Ya? De nitrógeno, tengo que haber tenido 83,12 moles. ¿Ya? Porque es lo que está o lo que nos mencionan los productos. Hasta aquí, ¿alguien no entiende algo? ¿No se ha percatado de algo? ¿Se perdió en alguna parte? Etc, etc, etc. Ok. Entonces, lo que pasa es que este valor de acá, ¿ya? La estequiometría nos dice que yo necesito 17,5 moles de oxígeno. Son
aproximadamente 8,5 moles de oxígeno por cada mol de metano, de octano que yo quiera quemar, combustionar, hacer reaccionar. Entonces, si tengo 0,64 es una regla de 3. Entonces, por cada 1 mol de octano necesito 17,5 moles de oxígeno. Nosotros tenemos 0,64 moles. ¿Cuántos moles necesito entonces de octano o cómo sigue esta relación? Bueno, 0,64 dividido 17,2 y eso nos da 0,075. El mismo ejercicio se tiene que hacer en la parte de arriba. Tengo 14,4 y aquí tengo 25, ¿cierto? 2. O sea, 25,5, 12,5 aproximadamente. Hago de nuevo la misma regla de 3 y obtengo la cantidad de moles de octano. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora vamos a las preguntas que efectivamente nos hacen. Esto ni siquiera no contestan ni una de las preguntas. Dice, determinar la razón aire-combustible. Aire-combustible. Viene siendo el RAC. ¿Cuántos moles de aire añadimos para que funcione esto? Los moles de oxígeno más los moles de nitrógeno. Y todo eso dividido por los moles de combustible añadido. ¿Cuánto les da eso, estimados? $85,75 me dicen por interno. ¿Ya? Eso es básicamente la cantidad de aire que yo necesito para quemar esta cantidad de combustible. ¿Ya? Como les dije, es un indicador. ¿Ya? ¿Me sirve de algo para...? La verdad es que no tanto. Por sí solo, como buen indicador, solo sirve si yo tengo un estándar, una cantidad basal. Ahí me sirve lo que es el RAC, ¿ya? Entonces, a lo mejor hay combustiones o este mismo combustible tiene un RAC mayor teóricamente. Entonces ahí decimos, no, mira, hay que bajarlo o hay que enriquecer, ¿ya? ¿Dudas o consultas, estimados? Sí. Vamos viendo entonces ahora lo que nos dicen el porcentaje de oxígeno teórico. Nos preguntaban, ¿cierto?, el porcentaje en exceso. El porcentaje de exceso, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que básicamente es el exceso añadido dividido los moles teóricos.
Por exceso me refiero a lo siguiente. Moles reales menos moles teóricos. ¿Cierto? Bueno, acá nos hablan de porcentaje teórico, ¿ya? ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno que yo tengo, ¿ya? En nuestro, que deberíamos haber añadido, ¿cierto? A este combustible para que este reaccionara. Entonces, porque dice la base teórica. Entonces nosotros teníamos que, lo podemos sacar a partir del exceso. Lo real que tenemos son 22,1, ¿cierto? ¿Cuánto es lo teórico que teníamos? $15,04. Y eso lo dividimos ahora por 15,04. Entonces, y si lo multiplicamos por 100, nos queda como 46,94% de exceso, ¿ya? Y lo otro que podemos hacer acá es determinar la cantidad de moles de aire que se adicionaron, que en este caso fueron 83,12 más 22,1. Nos da, lo cual nos da 105,22 moles, ¿ya? Entonces, ¿cuántos moles o cuál es el porcentaje de oxígeno que yo tengo en esta mezcla? 22,1 dividido por 105,22. Eso nos da 21%. Y esto de aquí entonces nos tiene que dar aproximadamente 79%. ¿Qué quiere decir esto? Que se añadió aire en exceso, pero no aire enriquecido. Dudas, consultas, inquietudes, lo que sea que aparezca o aflore acerca de esto. No, profesor, ninguna. Perfecto. Ya, quiero que ustedes ahora desarrollen el ejercicio 4, que dice, determinar la relación aire-combustible para la combustión completa del butano en el aire estequiométrico. Butano es C4H10 y tiene un peso de 58,12 gramos por mol. ¿Ya? Eso, trabajen en ello. Ya, estimados, ¿cómo les dio? ¿Qué hicieron?
por si es necesario. Ya ordenaron la reacción, perfecto. ¿Qué más? Ya, ahí está balanceada la reacción. A ver. 4, 10 dividido 4 son 2,5. 6 serían 6,5. Sí, da, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál otro, perdón? No, es que estás hablando de la reacción incompleta para formar monóxido de carbono, ¿cierto? Ya, esa no va porque te están diciendo desde ya que la relación aire-combustible para la combustión completa de butano con el aire estequiométrico, pero combustión completa, o sea que solo vas a producir dióxido de carbono. Entonces no corresponde lo de calcularlo con monóxido de carbono o la combustión incompleta. ¿Qué más hicieron? Ya sacaron los moles de nitrógeno. ¿En relación a qué? Ya, perfecto. ¿Y cuánto te dio entonces? A 79%, muy bien. Perfecto. Lo hiciste en función de lo estequiométrico, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cuánto te da entonces el rack?
¿Cuánto te da el rack entonces? Ya. Se nos acabó el tiempo, estimados. Nos vemos. Bueno, en realidad no nos vamos a ver porque voy a dejarles el certamen para que ustedes lo puedan completar en aula. Va a quedar disponible desde las 2:30 hasta las 23:59 horas. Así que eso. Que tengan muy buena semana y algunos los veo el martes y a otros los veo después de la semana de vacaciones. Hasta luego.